esta noche, visítanos. Visítanos, Espíritu Santo, visítanos. Visítanos, Espíritu Santo. Ahí donde estás, empezar a levantar tu voz. Empezar a hablar al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo. Empezar a clamar por ese derramamiento, por esa llenura, por ese bautismo del Espíritu Santo, ese poder de Dios sobre tu vida. Empezar a tener esa intimidad, esa comunión con el Espíritu Santo, que como cuerpo, que como iglesia de Cristo tenemos que tener. Llénanos, Espíritu Santo. Los que están ahí en sus casas, empezá a orar, empezá a clamar en el lugar donde estás en este momento. Decir, Espíritu Santo, visítame. Espíritu Santo, visítame, ven a este lugar. Lléname de tu presencia, de tu poder, de tu persona. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Gloria a ti te damos, gloria a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, gracias, Señor. Que Dios les bendiga en esta noche. Es una bendición poder estar con ustedes. Cada uno de los que se van conectando también en sus casas. En este momento que tenemos apartado para buscar de Dios, buscar al Señor, sentir su palabra, limpiando, obrando en nuestras vidas. Y también la importancia de lo que cantábamos hace un instante, ese derramamiento del Espíritu Santo, donde también clamábamos y decíamos, ven Espíritu Santo. Pero queremos dedicar un momento porque hay unas peticiones de oración que no queremos pasar por alto. Tenemos a nuestra hermana Lili Pereira, que ella, bueno, hace un tiempo que no puede venir desde la pandemia, pero es la mamá de Marcos, que se congrega con nosotros. Ella tiene COVID y está con neumonía. Queremos orar por ella. Queremos orar por el pastor Daniel Pera, que desde Misiones, de la iglesia de Mado, del Centro Familiar Cristiano, que también está ingresado en el hospital por COVID, también está con sus pulmones tomados. Queremos orar por un bebé que nació prematuro de 8 vecinos, se llama Santiago Patricio, que más allá de nacer también prematuro, tiene un problema muy delicado en el corazón, y queremos orar también para que Dios restaure ese corazón y también restaure la vida de sus padres, los que no puedan acercarse a Cristo. El papá se llama Lucas, estuvo internado en Reto, bueno, hace muchos años, cuando yo estaba en Misiones. Oramos por él, oramos por Román también, el hijo de Fernando y de Ana, que se operó, lo operaron del apéndice, ya está en las etapas finales de la recuperación, que mañana le puedan dar el alta también. Y oramos también por María Brunet, viuda de Alessi, que está con COVID, también es una señora anciana, así que queremos orar que el Señor la guarde. Orar también por Juan, por mi suegro, que mañana, si Dios permite, le están colocando un marcapasos y es una cirugía delicada por la condición de su corazón, pero no por la condición de su Salvador, ¿sí? Porque nuestro Salvador es grande, amén. Así que creemos en nuestro Salvador, pero vamos
a orar por él también. Señor, oramos por estas peticiones, Dios mío. Señor, aquellos que son tus hijos, que son tus siervos, Dios, oramos que tu mano de poder, de sanidad, Señor, restaure aquellos pulmones que están siendo tomados por infecciones, por neumonía. Señor, da y derrama pulmones nuevos, Señor. Aliento del cielo en esos pulmones, Señor, que traigan sanidad, que traigan restauración. Señor, fortaleza y vigor en esos cuerpos, Dios mío, en el lugar donde estén. Derrama tu gloria, Señor, derrama sanidad, Señor. Estén internados en terapia, estén en salas comunes, estén donde estén, visita a esos enfermos, Dios mío, y levántalos para tu gloria y tu honra, Señor. Oramos por este pequeño niño, por Santiago, Señor, en el nombre de Jesús, dale un corazón nuevo. Señor, que ese corazón empiece a latir con fuerza, Señor, empiece a funcionar correctamente, Dios mío. Tú eres el creador de la vida, el creador del cuerpo, Señor. Ten misericordia de ese bebé, que ese niño pueda crecer, pueda llegar a su adolescencia, pueda ser un adulto y un día te sirva a ti, Dios mío. Oramos también por sus padres, que se vuelvan a ti, Señor, en el nombre de Jesús. La vida de Lucas, que te conoció a ti, Dios mío. Oramos que tú toques su vida también, que ellos se consagren a ti, Señor. Tú eres poderoso, Dios mío. Bendice la vida de Juan. Prepáralo el día de mañana, Señor, que esa intervención, Dios mío, sea llevada adelante en éxito. Dios mío, pon tu mano sobre los médicos, que ellos sean guiados en ti, Dios mío, y que tú pongas paz, Señor, sobre su vida también. Gracias te damos porque confiamos en ti. Bendecimos y oramos por la vida del pastor Daniel Pera, Señor, por la vida de su esposa Carola, por sus hijas, Señor. Ten misericordia, toca esa vida ahí donde esté, levántalo, Señor, y que él también sea un testimonio más de tu grandeza, de tu poder, Señor. Gracias te damos porque tú eres poderoso, gracias porque tú oyes, tú escuchas, tú atiendes la oración de tus hijos, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Con permiso, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, el año pasado, cuando fue el comienzo de esta pandemia, de esta etapa distinta para nuestras vidas, para el día a día, para todas las cuestiones que nos toca hacer, habíamos empezado con un estudio compartiendo sobre Juan capítulo 13. Quiero que ya vayan abriendo sus Biblias ahí en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 13, enfocando un poco en esa última cena, en esa última reunión que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos, ¿no? Ya esa noche previa a ser apresado, esas últimas horas antes de ser llevado a un juicio, y después de ese juicio a la cruz, y en esa cruz entregarse completamente y cumplir así la justicia de Dios. Pero hablábamos de esas enseñanzas que Jesús dejó en esa última reunión que él tanto anheló tener con sus discípulos, ¿no? Y hablábamos de la importancia y la necesidad que tenemos de vivir esa intimidad con el Señor, ¿no? Que hay cosas que Dios nos puede mostrar y revelar a nivel iglesia, a nivel congregación. Claro está que sí, es necesario, es bueno, es práctico, ¿no? Poder habitar con los hermanos, poder tener un tiempo de adoración, pero qué necesario es también tener esa intimidad, esa verdad con Dios, ¿no? Ese encuentro personal, verdadero con el Señor, donde somos confrontados, donde somos sanados, donde somos restaurados, ¿no? Donde recibimos esa palabra de Dios a nuestras vidas también, ¿no? Y oír su voz, ser guiados por su voz, es sumamente necesario, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús dejó unas enseñanzas más claras a sus discípulos, ya separados de las multitudes, separados de ciertos quehaceres, ¿no? Sabemos que Jesús no solamente, mientras estuvo en este mundo, Jesús no solamente se dedicó
a predicar, no solamente se dedicó a sanar y a hacer milagros, sino también él tenía una organización junto con sus discípulos. ¿Sí? Había atención a las viudas, atención a los pobres, había un movimiento importante en cuanto a distintas cosas que atender también, ¿no? Por eso, en un momento Jesús llama a sus discípulos y le dicen: vamos a descansar un momento, ¿no? Después de tantas cosas que habían tenido que atender, seguramente multitudes que venían a Él pidiendo su favor, buscando su gracia, buscando un milagro, buscando una sanidad. Entonces, en este momento Jesús estaba ahí con los 12, ¿no? Un momento a solas, en la intimidad, ¿no? Y Él ya momentos antes había dicho que Él no declaraba lo mismo a todos como se los declaraba a ellos, ¿no? A ellos estaba separada otra parte, ¿verdad? Y esa es la parte que nadie nos puede quitar, ¿no? Esa es la parte que todos también tenemos que procurar, ¿no? La parte que necesitamos de nuestra intimidad. Y esto no desmerece en ningún sentido lo que podamos recibir como congregación o también por medio de un hermano, ¿sí? No desmerece, simplemente estamos hablando de una necesidad de recibir lo que necesitamos de nuestra intimidad con el Señor. Y una de las cosas que más recibimos en la intimidad con el Señor es la vida en el Espíritu, es la humildad de parte de Dios. Toda persona que camina en altivez, toda persona que camina en orgullo, es una persona que no tiene intimidad con Dios. Y uno me puede decir: bueno, David, ¿qué es intimidad con Dios? ¿Es levantarte a las 3 de la mañana? ¿Es separarte, irte al lugar más separado? No, puede ser eso parte de, ¿no? A veces es necesario un cierto esfuerzo, a veces es necesario un apartarse, tomar un tiempo, pero eso no significa tener intimidad con Dios. Intimidad con Dios es cuando uno se desnuda delante del Señor, se muestra tal como es, se humilla tal como es, y Dios habla y Dios es el que te toca. Eso es tener intimidad con el Señor. Por eso usamos la palabra intimidad. Es un lugar donde nadie puede ocupar ese lugar que yo debo tener delante de Dios. Puedo tener esa intimidad con el Señor inclusive estando rodeado de otras personas. A mí me pasó varias veces de poder estar en medio de un número de personas y aún así sentir que en ese momento estaba yo a solas con el Señor. Estaba yo a solas con el Señor. Y eso tenemos que procurarlo, eso debemos tenerlo. Y eso es un beneficio que tenemos como hijos de Dios, como siervos, como amigos de Cristo, ¿sí? Él dijo: ya no le voy a llamar siervos, ahora le voy a llamar amigos. Ya van a tener un lugar más cercano todavía. Y en esa intimidad con Dios es donde Dios también trae y revela ese llamado que cada cristiano necesita tener en su vida. Cada cristiano debe escuchar la voz del Señor, debe saber discernir a qué Dios le está llamando a hacer. Un cristiano sin un llamado es un cristiano desorientado. Un cristiano que no tiene guianza del Señor es un cristiano que no va a saber hacia dónde encaminar sus pasos. Un cristiano que no oye la voz de Dios es un cristiano que no va a saber distinguir la voz de Dios de otras voces. Y ese llamado necesitamos y lo vamos a obtener en la intimidad con el Señor. ¿Has desnudado tu corazón últimamente delante de Dios? ¿O simplemente te presentaste delante de Él en una manera rutinaria, sin sentido, apagada, sin lágrimas? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste ante la presencia de Dios? Y no provocándolo, no de una manera emocional, pero sí conmovido en tu espíritu, a tal forma que hay expresiones que deben de salir. Claro está que no motivamos nunca a que las cosas sean externas, sean emocionales solamente, pero cuando tu espíritu se conmueve, yo te aseguro que esas cosas se exteriorizan.
se exteriorizan. Sí, se exteriorizan. No hay otra manera. Por eso es que la adoración va acompañada de la alabanza. Y la alabanza es una expresión, es un fruto de labios. Es una expresión que nuestro cuerpo acompaña. Dios nos ha dado maneras de poder expresarnos. Dios es expresivo. Y al habernos hecho a su imagen y semejanza, nos ha dado la capacidad también de poder expresarnos. Qué necesario es tener esa intimidad con el Señor. Y acá vemos en el capítulo 13 de Juan, versículo 31 en adelante, dice que entonces Jesús cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Un mandamiento nuevo. ¿De qué estaba hablando nuestro Señor Jesús? Estaba hablando de este llamado. Esto era un llamado que Él estaba haciendo hacia sus discípulos. Y en esta declaración, un mandamiento con esto no estaba, o un mandamiento nuevo, no estaba en cierta manera anulando todo lo anterior hecho. Jesús mismo lo dijo en Mateo 5:17, lo leemos, que Él dijo que Él no había venido a abrogar la ley, Él no había venido a anularla o a invalidarla o a cancelarla, sino que Él había venido a cumplirla. Pero en esta declaración de un mandamiento nuevo, nos está haciendo un llamado de acercarnos a lo que Él vino a dar. Ya que vivamos en esta excelencia del cumplimiento de la ley de Cristo, que es el amor. El amar a los demás y el amar a nuestro Señor Jesús. Y esa es una chispa que falta en muchos corazones. A veces, y entendemos que el amor no es un sentimiento, es una decisión, es verdad. Pero el amor produce en nosotros. ¿Sí? El amor produce en nosotros, el amor nos conmueve, el amor nos motiva. Y ese amor es el camino más excelente por el cual nosotros debemos de caminar, no solamente delante del Señor, sino también delante o en conjunto con las personas que nos rodean. Muchas veces vivimos una vida fría en nuestra relación con Dios, fría en nuestra relación con nuestros hermanos, desmotivada, caminando en cierta manera pensando que todo lo que hacemos simplemente es en sufrimiento, es en obediencia, y caminamos en esa manera y entendemos, y sí es verdad, hay que ser sujetos, muchas veces hay que sujetarse a lo que otros nos dicen, es verdad, pero nosotros tenemos que caminar en el camino excelente, que el apóstol Pablo decía, finaliza el 1 Corintios 12 diciendo: pero yo les voy a mostrar un camino más excelente. Y lo que prosigue es ese precioso capítulo de 1 Corintios 13, donde nos habla justamente de este amor que nos tiene que motivar cada día a acercarnos a nuestro Dios en primer lugar. Y no es un enamoramiento, no es una nube, no es algo ficticio, es algo que nosotros damos porque hemos recibido. Amamos porque Él nos amó primero. Entonces, la pregunta es, ¿nos sentimos amados por el Señor?
¿Sentís en esta noche que Dios te ha amado de tal manera que ha derramado su Espíritu sobre tu vida? ¿Sentís ese amor de parte de Cristo? Al ver la cruz, al ver su sacrificio en la cruz por tu vida, al sentirte perdonado, sentís el amor del Padre que te ha hecho hijo de Dios. Sentís el amor del Espíritu Santo que no te ha dejado huérfano. Ese amor que recibas de parte de Dios es el amor que vas a poder darle a Él también. Y eso va a cambiar tu vida, va a cambiar tu relación con Dios. Va a cambiar tu día a día con el Señor. Tu deseo de buscarle, tu deseo de pasar tiempo con Él, tu deseo de obedecerle, tu deseo de servirle. Ese es el mandamiento por excelencia que nosotros debemos de cumplir. Miren lo que dice en Mateo 22. Mateo 22. Entonces los fariseos, Mateo 22, 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando Jesús hacía referencia de la ley y los profetas, hacía referencia de la Escritura en sí. El cumplimiento. De esto depende toda la ley y los profetas. Cuando 1 Corintios 13, aquel capítulo titulado el capítulo del amor, la preeminencia del amor, nos dice: si yo tuviese toda la fe, de tal modo que trasladaría los montes al mar, y no tengo amor, no soy nada. Si yo entregaría mi cuerpo por ser quemado, pero no tengo amor, dice, de nada me sirve. Puedo tener el entendimiento que la palabra de Dios, la fe que la palabra de Dios me da, pero si esa fe no actúa en conjunto con el amor, no hay nada que me sirva. Puedo sacrificarme arduamente por los que están al lado mío, sentir que estoy dando mi vida hasta desangrarme, pero si no lo hago por amor, ¿de qué me sirve? Este amor debe ser el que lo motive. Este amor que Dios nos ha dado. Y este es el mandamiento. Este es el llamado que Dios nos está haciendo. ¿Por qué a veces nos pesa cuando Dios nos llama a hacer algo? ¿Por qué a veces nos cuesta cuando Dios demanda algo de nuestras vidas? ¿Por qué a veces nos pesa pasar tiempo con nuestros hermanos en Cristo, nuestras hermanas en Cristo? ¿Por qué a veces preferimos cualquier cosa menos pasar tiempo con el Señor o tiempo con cristianos? Preferimos estar enganchados en la televisión, preferimos estar enganchados en un deporte, preferimos estar enganchados en una red social, preferimos estar con cualquier persona menos con el Señor o menos con un hermano en Cristo. Preferimos hablar de 10,000 temas antes que hablar de la palabra de Dios. Nos falta amor. Nos falta amor. Y eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Y Jesús puso la vara alta. Si vamos ahí volvemos ahí a Juan capítulo 13, cuando dijo: este mandamiento les he dado. ¿Sí? Este mandamiento nuevo les doy, dice, que se amen los unos a los otros, dice, como yo. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado.
nuestro modelo de amor, no solo a nuestro prójimo, sino que al propio Padre, es Jesucristo. Es Jesucristo. Él es el único que podía dar y declarar estas palabras y ponerse como principal ejemplo. Él es el único digno, ¿sí? Cuando Juan vio esa revelación de los sellos y en un momento no había nadie, dice, se buscó en todos lados, se buscó en los cielos de la tierra alguien que fuese digno, hasta que apareció Jesucristo, ese Cordero como inmolado, el único digno, el único digno. Jesucristo es el modelo a seguir. Ahora, claro está que escuchamos estas cosas y nos conmueven, escuchamos estas cosas y sentimos que tenemos que decir lo mismo que dijeron los discípulos cuando el joven rico se fue triste. Y Jesús dijo, ¿cuán difícilmente entrará un rico? Y los discípulos dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? En este momento estamos diciendo, entonces, ¿cómo voy a alcanzar? Amar a Dios, amar a mi prójimo en la manera que Cristo amó. ¿Cómo voy a lograr, en cierta manera, imitar, igualar ese amor tan grande con que Él me amó y con que Él amó a su prójimo? Por medio del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, la intimidad, la comunión con el Espíritu Santo es fundamental. Si leemos el capítulo 14 de Juan y leemos el capítulo 15 de Juan, si leemos el capítulo 16 de Juan, vamos a ver que Jesús hace hincapié en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la divinidad, es Dios mismo, es una persona. Tiene voluntad propia, es digno de ser alabado, es digno de ser adorado, podemos tener comunión con Él, Él puede hablarnos, Él puede trabajar en nosotros. El Espíritu Santo es el que está hoy en medio de nosotros. Y necesitamos su obra en medio de nuestras vidas. Necesitamos tener una comunión, pero el Espíritu Santo es sensible. El Espíritu Santo, por eso vemos que cuando el único momento que el Espíritu Santo tomó forma corporal ¿de qué? De una paloma. Cuando Jesús fue bautizado, vemos la obra del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, vemos la obra de Jesucristo, hecho hombre, y vemos el Espíritu Santo tomando una forma corporal de paloma. No fue una alucinación, no fue un ejemplo, no fue una idea, fue literalmente una paloma, el Espíritu Santo tomando forma corporal de una paloma. ¿Por qué? Porque la paloma o el pájaro, un pájaro es sensible. Un pájaro ante el mínimo movimiento se espanta. Un pájaro ante un movimiento brusco sale. Y la Biblia nos dice que no tenemos que entristecer al Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos dice que no tenemos que contristar al Espíritu Santo de Dios por el cual fuimos sellados. La Biblia nos dice que no tenemos que apagar el Espíritu Santo. Y también la paloma es un pájaro simple. ¿Sí? Es un pájaro simple, nadie comercializa palomas, no se venden, no es un pájaro de gran aprecio. Es más, en muchos lugares es un pájaro que es plaga. Es un pájaro simple. El Espíritu Santo no tiene ni nada atractivo humano, por eso muchos rechazan el Espíritu Santo. Porque no hay atractivo humano, no hay una lógica, no lo podemos encasillar, no hay un aprecio humano carnal hacia la obra del Espíritu Santo. Por eso muchos lo resisten.
porque quieren seguir en su vida carnal. Pero Jesús dijo: ámense como yo. Él afirmó, Él es el único digno, su palabra es la única que puede afirmar, que puede convalidar esta declaración. Esta es la manera de cumplir la ley de Dios, en amor. Miren en Hechos, ya Jesús resucitado, Hechos capítulo 1, Jesús resucitado, ya pronto a ser ascendido, después de haber pasado 40 días con los apóstoles, donde se les apareció, donde les habló acerca del reino de Dios, donde les mostró con pruebas, dice, indubitables. En el versículo 4 les dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando vemos en Juan capítulo 20, finalizando el capítulo 20, Jesús tiene ese encuentro con sus discípulos, también resucitado, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Esa fue la primera llenura que hubo de parte de los discípulos, pero acá le está diciendo: busquen el bautismo. Hay aún más. Hay un bautismo del Espíritu Santo, hay una comunión, hay una intimidad con el Espíritu Santo que ustedes necesitan procurar. Antes de enviarlos, antes de mandarlos a hacer, antes de mandarlos a hacer cualquier cosa, Él les manda a que sean bautizados, a que tengan una comunión con el Espíritu Santo. En el versículo 6 dice: entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca saber a vosotros los tiempos de las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. La palabra griega que se usó para poder es dínamo. ¿Qué es dínamo? Dinamita. Sí, la misma palabra donde proviene dinamita, explosión. Poder incontrolable que destruye, que descubre, que hace avanzar, que no se puede manipular. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos esa intimidad con el Espíritu Santo para cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amar a Dios y amar a nuestros hermanos. En nuestra carne, por nosotros mismos, nos vemos tan limitados de poder amar a las personas que a veces nos aborrecen, tan limitados a veces de poder cumplir nuestras obligaciones con nuestro prójimo, de perdonar a aquel que nos ha fallado, de servir a aquel que aún nos ignora, de sostener al débil, de sujetarnos a la persona que Dios ha puesto también. Todo eso es parte del amar al prójimo. A veces vemos imposible poder amar a Dios. ¿Cómo puedo yo amar a Dios? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo recibiréis poder. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, bueno, aprovechamos ya que este domingo celebramos el Pentecostés.
Este domingo justamente se celebra ese día de Pentecostés. Desde esta promesa del versículo 8 del capítulo 1 hasta el versículo 1 del capítulo 2, habían pasado aproximadamente 5 días. 5 días, más de 120 personas reunidas, unánimes, juntos, buscando una promesa de Dios, en obediencia, guardando ese momento, en oración, en clamor, pero entendidos de que sin este poder era imposible cumplir la misión que se les había encomendado. Era imposible cumplir el llamado que Dios les había encomendado. ¿A qué Dios te ha llamado? A veces muchos buscamos el llamado de Dios, pero sin el Espíritu Santo. No, yo quiero que Dios me llame, que Dios me hable, que Dios me guíe, que Dios me diga, pero no tenemos intimidad con el Espíritu Santo. Hemos entristecido, hemos contristado, hemos resistido al Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a recibir poder? ¿Cómo vamos a ser bautizados? ¿Cómo vamos a tener comunión con el Espíritu Santo si constantemente lo estamos resistiendo? Si no tenemos tiempo con Él, si no nos ocupamos de Él, de la persona del Espíritu Santo. Quiero que sepas que la intimidad con el Espíritu Santo no es una experiencia de una vez. Sí, un día Dios me tocó hace un año atrás, fue precioso ese momento. Los discípulos no fueron solamente una vez bautizados del Espíritu Santo. Ya dijimos antes, Juan capítulo 20, fueron llenos. Hechos capítulo 2, fueron bautizados del Espíritu Santo. Más adelante vemos la oración, capítulo 4, el Espíritu Santo se derrama otra vez. El Espíritu Santo estaba activo en esta iglesia, como tiene que estar activo en esta iglesia, como tiene que estar activo en tu corazón. La persona del Espíritu Santo. No es una experiencia, es una comunión diaria con Él. Estaban el día de Pentecostés, seguimos leyendo, estaban todos unánimes, juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando el Espíritu Santo llega, imparte dones, capacita a la iglesia, capacita al cristiano para realizar la obra que se le fue encomendada. Dios jamás te va a empujar, jamás te va a enviar, jamás te va a encomendar sin darte la capacidad por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en perfecta armonía con lo que está escrito en la palabra de Dios. Jamás va a operar fuera de lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero también hay manifestaciones sobrenaturales por medio del Espíritu Santo. La Biblia nos relata que Saulo, después de haber sido convertido, cuando se presenta ante un procónsul, ante un hombre que empieza a oponerse al Evangelio, dice que lleno del Espíritu Santo, y cambia su nombre a Pablo, manda que ese hombre sea ciego. Había un mago al lado del procónsul, había un mago que se oponía. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, manda que ese hombre se le cieguen los ojos y queda ciego completamente de la vista, y por ese milagro este hombre cree. Hay manifestaciones de Dios, y claro es que no debemos empujarlo, no es algo que nosotros empujamos a eso, no es algo que nosotros provocamos, pero sí es algo real y verdadero. Por eso cuando los cristianos piden valor en el capítulo 4,
Si quieren ir ahí, en el capítulo 4, versículo 30, dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Señor, extiende tu mano para que pueda haber señales y prodigios en medio de nosotros. Extiende tu mano para que tu poder descienda en medio de mi vida. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Si algo sabemos es que Juan tenía una proximidad, una cercanía mayor que los otros discípulos. Él fue aquel que se pudo denominar el discípulo como amado. Recibió, entendió ese amor, nosotros también, ¿no? Pero él lo podía expresar más libremente. Había una libertad en él de tal manera que cuando Jesús dijo: alguien me va a entregar, Pedro, que era tan lanzado, tan atrevido, le hizo señas a Juan, le dijo: pregúntale vos. Pregúntale vos. ¿No? El Pedro que siempre decimos que se tiró de la barca, el Pedro que pero en ese momento le dijo: pregúntale vos. Y Juan, que estaba recostado al pecho de Jesús, fue quien le preguntó. Había una cercanía, una proximidad un poquito mayor. Y este mismo Juan es el que escribió esto, capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Terrible, ¿no? ¿En qué? ¿En que conocen mucho? ¿En que saben? ¿En que hacen? ¿En que no? Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Eso es fuerte. Denotemos una cosa, sí, que está diciendo su hermano. Está hablando de ese vínculo necesario que tiene que haber entre hermanos en Cristo, entre cristianos. ¿Sí? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el llamado, este es el mensaje, esto es lo que Cristo quiere que hagamos. Para esto envió su Espíritu Santo. Claro está que en este amor, en este perfecto amor de Dios, no hay nada humano, no hay imperfecciones humanas, no es humanismo, no es carnalidad, no es vínculo afectivo solamente, es un amor puro, verdadero, sincero del Señor, que también es expresado, pero ese mismo amor que Dios también nos da para expresar, para a veces abrazar, es el mismo amor que a veces tenemos que tener para hablar con dureza y con firmeza. No, es que yo le amo tanto que no le puedo decir. Mentira, no le amas nada. Aborreces a tu hermano. Si le amarías, le dirías la verdad. Porque el amor procede siempre en verdad. No puede haber amor en hipocresía. Todo amor mostrado hipócritamente no es amor. El amor siempre procede en la verdad. Bueno, este es el mensaje que oímos desde el principio, que amemos, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín,
que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué le pasa? Permanece en muerte. O sea que la vida en amor de Dios es una muestra, es una evidencia de que hay vida de Cristo en nosotros. Cuando el amor de Dios es manifestado, está en nuestra vida, es una evidencia de que está la vida de Cristo en nosotros. Qué importante es esto. ¿Sí? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Hasta qué punto tiene que llegar nuestro amor por el prójimo? Hasta dar nuestra vida, como Cristo nos amó. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ahora, si esto nos está diciendo del amor que tiene que haber entre hermanos, claro está que no hace falta explicar cuánto debemos amar a nuestro Dios. ¿Hasta qué punto debemos amar a nuestro Dios? Hasta dar nuestra vida por Él, como Él también nos amó. Versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Acá estamos viendo claramente, la Biblia nos está diciendo, el amor debe ser demostrado. ¿Sí? Debe ser demostrado. Yo no le voy a decir, te amo a nadie. ¿Por qué no? Te amo en el Señor, te amo en Cristo. Debe ser demostrado. Si veo una necesidad, yo debo proceder. Yo debo avanzar para suplir esa necesidad con mi hermano. Vuelvo a recalcar esto. Notemos que habla siempre de hermanos en Cristo. ¿Sí? La obligación de amarnos como hermanos en Cristo. ¿Y por qué es esto? Porque a veces es donde más nos cuesta. ¿Por qué la Biblia recalca tanto esto? Porque a veces es donde más nos cuesta, en medio de nosotros. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea que este amor que tenemos entre hermanos, este amor que tenemos para con Dios, es lo que nos abre puertas para nuestra oración. Si ustedes leen todo el capítulo 5 de Mateo que mencionamos el 17, donde Jesús habló de que Él no venía a cancelar, a abrogar la ley, sino a cumplirla. Después Jesús empieza a hablar en seis ocasiones. Jesús menciona mandamientos que había en el Antiguo Testamento. Habéis oído ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo. ¿Sí? Habéis oído, pero yo os digo. Jesús hablando de ese mayor mandamiento, de amar al prójimo, de amar a Dios una y otra vez, mostrando, ¿sí? De amar a Dios, de amar al prójimo,
¿Y cómo nos cierra todo ese texto, ese tiempo? Nos cierra con la oración del Padre Nuestro. Jesús nos lleva a esa comunión con Dios, ¿no? A ese entendimiento de la oración, de nuestro tiempo de intimidad con Dios. Pero todo comienza pudiendo amar a Dios y pudiendo amar a nuestro prójimo por medio del Espíritu Santo. Versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y aún más importante también, y Dios en él. Esta declaración, Dios permanece en mí, ¿no? A mí me habla de que Dios encuentra un lugar de agrado en mi vida. Dios se complace de mi vida. Eso es precioso. Eso es precioso. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo que hoy está en medio de nosotros. ¿Tenés intimidad con el Espíritu Santo? ¿Está el amor de Dios en tu vida? ¿Amás a Dios? ¿Amás a tu hermano? ¿Está esa evidencia de la vida de Cristo en vos? O ante la mínima cuestión hay un aborrecer a tu hermano. Y Juan es tan claro, ¿no? Dice, el que aborrece es homicida. Eso es pesado. Eso es pesado. Cuando ves a tu hermano, lo ves con desprecio, lo ves con rencor, lo ves con ira, lo ves con venganza. O cuando ves a tu hermano, lo ves con perdón, lo ves con amor, lo ves con la gracia de Dios, lo ves lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu comunión con el Señor? ¿Cuál es tu intimidad con el Espíritu Santo? Es una intimidad real, verdadera, donde podés desnudarte delante de Dios, expresar lo que hay realmente sin vergüenza, sin condiciones, donde Dios sana tu vida, te restaura, te limpia, te quebranta. O es simplemente una monotonía, simplemente una costumbre, un pedido, vengo a Dios a pedir. Este es el llamado de Dios. Este es el mandamiento. Eso es a lo que Dios nos llama. Pero acordate una cosa, no busques un llamado si no tenés una intimidad con el Espíritu Santo. Primeramente busca esa intimidad con el Espíritu Santo. Por eso podemos decir, Espíritu Santo, ven. Pero no venga solamente en esta noche, ven mañana a la mañana. Espíritu Santo, háblame, pero no me hables solamente en esta noche. Quiero escuchar tu voz mañana también, y pasado, y cada día de mi vida. ¿De qué manera? Acordate, es la paloma. Es simple, pero muy sensible. Es muy sencillo, pero a la vez es muy sensible. No es algo espectacular, no necesitas provocar algo, no necesitas hacer una vuelta carnero para que venga, ni sacudirte, ni tirarte al piso. Aunque puedes caerte también, ¿por qué no? Aunque puedes arrodillarte, aunque puedes quebrantarte y quizás pases minutos y horas en la presencia y no te des cuenta. Eso también puede acontecer. Pero no es necesario eso. Sí necesario es que estés en intimidad con Él. Que estés sensible a su voz. Que no resistas cuando te hable. Que no contristes la santidad de ese Espíritu en tu vida, sino que eso traiga un fruto en tu corazón. ¿Cuánto tiempo necesitamos para ser llenos del Espíritu Santo? Simplemente necesitamos
una obra de Dios en nosotros. No, yo no sé si todavía tengo el tiempo. Yo no llevo mucho en los caminos del Señor. No te preocupes por eso, solo dispone tu corazón a Dios. Y eso va a empezar a provocarte un deseo de leer su palabra, se te va a abrir el entendimiento de la palabra de Dios. Vas a tener un deseo de orar, de ir a la presencia del Señor, de cantarle, de alabarle, de tener una comunión con Él. Porque va a haber poder en tu vida, va a haber dinamita. Y hermanos, si algo necesitamos en este tiempo, es dinamita. Necesitamos dinamita celestial. ¿Sí? Llegar a otros, ser testigos a este mundo que se muere y la evidencia en nuestras vidas de la vida de Cristo es el Espíritu Santo, es el amor que Él ha puesto en nosotros a través de su Espíritu. Amén. Vamos a orar, les invito a orar. Les invito a orar a los que están en sus casas también. Estás con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con quien estés ahí. Empieza a clamar al Señor, empieza a clamar al Espíritu Santo. Empieza a buscar su presencia, su llenura, empieza a entregarle todo tu ser. No tengas miedo, no tengas vergüenza, no te cohibas, no te cierres por ciertas cosas, no tengas preconceptos, no tengas ideas, simplemente derramar tu corazón delante del Señor, del Espíritu Santo. Simplemente decir: Dios mío, yo no te he amado como sé que debería. Señor, no te hemos amado como deberíamos. No nos hemos presentado delante de ti con ese amor por ti, con esa pasión por tu presencia. No hemos amado a nuestro hermano como deberíamos. Porque cuántas veces lo hemos aborrecido, cuántas veces hemos visto con ira, con rencor, con sed de venganza. Señor Dios, Espíritu Santo, en esta hora, toca nuestras vidas. Refréscanos, llénanos, danos de ese poder, danos ese dínamo, esa dinamita que necesitamos para poder llevar adelante tu llamado. Si no, simplemente estaremos corriendo como la aventura, siguiendo lo que no conocemos, buscando lo que no conocemos, caminando en caminos que no sabemos. Dios, derrama tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a este lugar. Visita cada casa, visita hogares. Tú eres que nos da los dones, la capacidad, la gracia para cumplir lo que debemos cumplir. Dios, tú eres santo, no queremos contristarte. Límpianos, limpia nuestro templo, limpia nuestra casa, limpia nuestras vidas. Límpianos, 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 Señor. Límpianos, límpianos, Señor. Que toda altivez, que todo orgullo sea echado por tierra en esta hora de nuestras vidas. Humíllanos, quebrántanos delante de ti, Señor. Quebrántanos, Señor. Haz tu obra, Espíritu Santo, en nosotros. Señales, prodigios, hay evidencias también, Dios, que tú estás obrando en medio de nosotros. No queremos ser cerrados, fríos a tu mover, como tampoco queremos empujar emocionalismo ni nada que no seas tú, Señor, pero no queremos ser fríos. Hay un fuego encendido que tú quieres derramar, hay lenguas de fuego que tú quieres derramar, hay poder de lo alto que tú quieres derramar. Muévete, Espíritu Santo. Ahora empieza, Espíritu Santo, a obrar en cada casa, en cada habitación, en esa sala donde están reunidos. Visita cada lugar, despierta hambre y sed de ti. Que no sea cumplir con un rito, con una monotonía, sino sea una vida verdadera en ti. Algo vivo, algo verdadero en ti, que dé fruto para vida eterna. Te buscamos, Señor.
Sí, Señor, Dios mío. Te anhelamos, Señor. Sí. Te anhelamos, Señor. Sí, Señor. ¿Por qué no, si sentís, levanta tus manos como ese pequeño niño que pide socorro a su padre, como ese pequeño niño que pide auxilio? Puedes levantar tus manos y decir: sí, Señor, ven a mí. Ahí donde estás, en tu casa, en tu habitación, en tu sala, En tu presencia yo encuentro. solo en tu presencia, Señor. Porque mi alma siempre eres tú. Aleluya, sí, Señor. En tu presencia yo recibo. Todo lo que necesitamos está en ti, Señor. Está en tu verdad, está en tu palabra, está en tu poder, Señor. Oh Dios, ¿a quién iremos? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de amor. Aleluya, sí, Señor. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tus palabras son de vida eterna. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de amor. Aleluya. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tus palabras son de vida eterna. En tu presencia yo encuentro. Porque mi alma siempre es Dios.
Juan Cigarro, por la